Sábado 16 de septiembre, lección número 13, Haciendo la paz. El texto para memorizar dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 16 y 17. Con gratitud nos acercamos a ti para pedir tu bendición en esta nueva lección. Que nos revistamos de tu armadura de tal manera que el enemigo no pueda penetrar en ninguna de las áreas vulnerables nuestras, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 13. La semana pasada explicamos los 7 armamentos o equipos de la armadura de Dios. Esta semana no voy a repetir lo que dije la semana pasada, pero sí voy a usar documentos o informaciones nuevas que robustecen el uso de estos 7 herramientas de combate. Un poco de historia. El fin de semana del 13 y 14 de marzo de 1858 se encontraba el pastor White y su esposa asistiendo a unas reuniones en Owen Grove, cerca de Bowling Green, en Ohio, Estados Unidos. El domingo 14, el pastor White dirigió un servicio fúnebre en el edificio de la escuela donde se había estado celebrando las reuniones del sábado. Después de terminar su discurso, se levanta su esposa, la señora White, y empieza a hablar palabras de consuelo a los dolientes, y luego hizo una pausa. ¿Por qué una pausa? Ella paró de hablar y dijo estas palabras: gloria a Dios, con énfasis creciente, y la señora White ya estaba entrando en una visión de 2 horas. Durante ese tiempo, sus ojos estaban abiertos y tenía su mirada fija hacia el cielo. Estaba inconsciente de lo que estaba pasando, pero le llevaron un espejo, ya que ella no estaba respirando, y ese espejo no se nubló, no se opacó. Ella no respiraba, aunque el corazón estaba latiendo normalmente y el color de su rostro era natural. Ella comenzó por 2 horas sin respirar,
Y al terminar esa visión, tomó una inhalación profunda, pausó más o menos un minuto y luego respiró otra vez y pronto comenzó a respirar normalmente. ¿Qué había pasado ese domingo 14 de marzo de 1858? Ella estaba en visión recibiendo una revelación del conflicto de los siglos, ese conflicto que tú y yo estamos librando ahora. ¿En qué consistía ese conflicto? Según la visión, comienza en el ambiente del cielo. Luego se le revela en visión a Lucifer, un ángel hermoso, y sus ángeles que estaban con él, a Dios, a Cristo, y luego la rebelión de Lucifer en el cielo y la expulsión de este del cielo a la tierra. Luego se ve la historia de la caída de Adán y Eva, y luego ese conflicto que comenzó en el Edén con aquella famosa frase: enemistad pondré entre ti y la mujer, refiriéndose a Satanás y la iglesia. Y ese devenir histórico, pasamos de Caín a Abel, muere Abel por homicidio de su hermano, luego le sustituye Set, y después pasamos a Enoc, y de Enoc pasamos a Matusalén, y luego pasamos a Noé, y de Noé pasamos a Shem, y de Shem pasamos a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José, de José luego pasamos a Moisés, de Moisés pasamos a Josué, de Josué a los 15 jueces, después de los 15 jueces, que el primero fue Samuel, de ahí pasamos a Saúl, de Saúl a David, de David a Salomón, y seguimos hasta el Mesías. Todo esto se le presenta en visión ese día 14, ese domingo 14 de marzo de 1858. Durante 2 horas esta señora había recibido una visión panorámica del conflicto de los siglos. Pero no solamente hasta el Mesías, sino que se ve la muerte del Mesías, después la iglesia perseguida apostólica, luego viene la iglesia de las catacumbas, la iglesia de la Edad Media y la iglesia del siglo XVIII y del siglo XIX. Luego se ve la gran persecución final, se ve la liberación del pueblo de Dios, se ve la segunda venida de Cristo, luego el milenio. Después del milenio regresa Jesús con su pueblo en su tercera venida, asienta sobre la santa ciudad, sobre la tierra, con la santa ciudad. Luego viene el juicio, viene la ejecución del juicio sobre los malos, y después la tierra nueva. Todo eso está detallado en los libros Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y finalmente El conflicto de los siglos. Esos 5 tomos se llaman El conflicto de los siglos, o comprende el conflicto de los siglos. Usted va a decir, ¿por qué yo comienzo a citar históricamente esa visión de Lovegrove del 14 de marzo de 1858? ¿Por qué? Porque luego, después de terminar la visión,
ella regresa a su hogar. Cuando estaba en el tren, repasa la experiencia de la visión y decide escribir la visión de 2 horas del conflicto de los siglos. Pero Satanás no duerme. Y cuando estaba ya llegando a Jackson, en Michigan, rumbo a Battle Creek, ellos se detuvieron a visitar unos amigos en el hogar de Daniel Palmer. Y mientras ella estaba conversando con la señora Palmer, su lengua rehusó decir lo que deseaba y le parecía grande y adormecida. Sintió esa extraña sensación de frío que golpeó su corazón, pasó por su cabeza y le mató o le inmovilizó el lado derecho de su cuerpo. Había sufrido un ataque de parálisis y ese ataque de parálisis, después de muchas oraciones fervientes, ella pudo continuar su viaje a su casa y cuando comenzó, dice en el libro Dones Espirituales en el tomo 1, en la página 163, ella mencionó esto. Al principio podía escribir solo 1 página por día y luego descansaba 3. Y a medida que progresaba, mi fuerza aumentaba. El adormecimiento de mi cabeza no parecía afectar mi mente. Y antes que terminara esa obra, el efecto del ataque me había pasado por completo. Es decir, ella había perdido, bajo un ataque de parálisis, la motricidad para escribir la visión del conflicto de los siglos, que tiene que ver con la lección 12 que estudiamos y esta lección 13 que continuamos el estudio, que tiene que ver con el conflicto de los siglos, porque tiene que ver con la armadura de Dios diseminada en todo el cuerpo del creyente. Luego, en el mes de junio de ese mismo año, la señora White escribió la razón por la cual había quedado inmóvil de la parálisis en el lado derecho. Dice ella, en el libro Spiritual Gifts, o sea, Dones Espirituales, en el tomo 1, en la página 163, ella dijo lo siguiente, 2 líneas. Me fue mostrado en visión que en el repentino ataque en Jackson, Satanás tenía por intención tomar mi vida para estorbar la obra que estaba por escribir. Pero los ángeles de Dios fueron enviados para rescatarme. Dones Espirituales, tomo 1, página 163 de la pluma inspirada. ¿Cómo ella quedó inmóvil para escribir la visión del conflicto de los siglos? Porque el conflicto de los siglos desenmascara la obra soterrada de Satanás en el cielo y luego en la tierra. Amigo, eso, cuando dice Dios en Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti, dirigiéndose a la serpiente, o sea, Satanás, y a la mujer, que es la iglesia, a su simiente y a la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, te la va a aplastar, como dicen en el hebreo, y tú le golpearás el calcañar. Hermanos, ese conflicto de los siglos que comenzó en la tierra, en el Edén, se ha extendido y va a llegar a su fin hasta que Cristo venga por segunda vez y su pueblo descanse de las artimañas del enemigo. Y para eso nos ha invitado a que nosotros usemos toda la armadura de Dios, que una mejor traducción sería la armadura completa, para nosotros con esa panoplia poder ser protegidos de los dardos del enemigo.
Continuamos mañana con esta introducción de la lección número 13, que nos va a hablar de los armamentos que ya mencioné en la lección 12. Y para mañana domingo estudiaremos la iglesia, un ejército unificado. Que Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dale clic a la campanita. Dios nos bendiga.